Muy buenas noches a los que acabaron de entrar. Bienvenidos a todos a este taller. Esperamos que sea de su total agrado y que aprendan muchísimo las diferentes opciones para ahorrar y muchísimos tips que vamos a dar en términos de el ahorro como tal. Hola a todos los que nos están escribiendo aquí por el chat. Vamos a intentar también pues participar bastante, los que están aquí recién conectados, participemos mucho, escriban todas las dudas que tengan. Voy a dar unos minutitos más y pues agradezco a los puntuales que ya se conectaron. Demos 2 minutitos más para comenzar y arrancamos para respetar también ese tiempo de los que han sido muy puntuales. ¿Desde dónde se conectan? ¿Quién nos puede de pronto ahí comentar en el chat desde dónde se están conectando? Si todos están en Bogotá o en dónde están. Ah, desde Bogotá. Medellín, Andrés, bienvenido. La sucursal del cielo, genial. Bienvenida, Liliana. Stephanie, bienvenida desde Bogotá. Bueno, demos un minutito más. Yo creo que igual ya tenemos aquí como un buen quórum para poder comenzar este taller del ahorro. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nosotros somos Axia Finanzas Personales. Somos una empresa que ayuda a las personas y familias a que logren sus objetivos o sueños de vida por medio de un plan financiero. Nos encargamos de ayudar en toda la parte de ahorro, inversión, toda la parte de jubilación, la parte tributaria y todo muy llevado a sus objetivos y sueños de vida. Así que esperamos pues este taller sea de todo su agrado, nos encanta pues tenerlos acá con nosotros y por favor vayan preguntando cualquier duda que tengan, cualquier inquietud. Yo creo que ya entonces vamos a dar inicio a nuestro taller para poder sacar el mayor provecho. Por favor, escriban en el chat las diferentes dudas, inquietudes. Me encantaría que tuvieran una libreta en donde anotar. Debido a que es un taller del ahorro, pues van a haber algunas preguntas que vamos a hacer. La idea es que interactuemos bastante al final de la reunión. Vamos a dejar que nos hablen ya sea por el micrófono o que nos escriban en el chat las diferentes preguntas. Más o menos 6:50 estaremos en resolviendo las diferentes dudas. Y el taller dará pues terminación a las 7 de la noche. Entonces, pues bienvenidos, este es el taller del ahorro, estos son los temas de los que vamos a hablar. Primero vamos a hablar acerca de algunos tips de ahorro y lo que es la psicología de las inversiones. Luego de esto vamos a hablar acerca de la importancia del ahorro para cumplir los objetivos. Luego la rentabilidad, el riesgo y liquidez. Y luego cómo adaptar los productos financieros a los instrumentos para el ahorro. Mi nombre es Laura Correa, yo soy asesora en finanzas personales, hace ya más de 7 años, trabajo actualmente, pues esta es mi propia compañía, se llama Axia Finanzas Personales, ayudamos a personas y familias a que logren sus sueños de vida por medio de una planeación financiera. Hemos venido asesorando a más de 700 clientes en el logro de sus sueños de vida, ya sea porque quieren ahorrar, invertir, salir de deudas, entrar a pensar en la jubilación, revisar si ahorrar acá en Colombia, ahorrar en dólares vale la pena y tomar las diferentes decisiones muy llevadas a esos sueños de vida que se tienen. Entonces esperemos este taller sea de su agrado, nuestro mayor interés poderles ayudar a fomentar todo este tema del ahorro, que para nosotros es supremamente importante y hace parte de la base de muchísimas cosas que pueden llegar a que logremos esos objetivos de vida que tenemos. Entonces vamos a completar esta frase en el chat, así que por favor escriban qué es lo primero que se les ocurre cuando se les dice esta frase. El dinero está hecho para, vamos a ver el dinero para qué está hecho. Cuéntenme para qué está hecho el dinero. Por ahí Elizabeth me mandó en privado, gastar, ahorrar, disfrutar, administrar, cumplir sueños, disfrutarlo, genial. Eh, la primera razón por la cual no ahorramos, Adriana Sierra responde a administrar, la primera razón por la cual no ahorramos es por
Genial, Adriana, invertirlo y disfrutarlo. La primera razón por la cual nosotros no ahorramos es porque dentro de nuestro subconsciente está como una vocecita que nos dice el dinero está hecho para gastarlo. Entonces, si el dinero está hecho para gastarlo, por más que yo tenga 10, 15, 20 millones de pesos ahorrados en mi cuenta de ahorros, si yo tengo ese chip metido en mi cabeza, no voy a tenerlo como de manera tan clara. Claramente, pues sí, o sea, la idea es que haya un equilibrio entre disfrutar y tener como un ahorro, pero es muy importante entender por qué de pronto a veces pasa que nuestro subconsciente está un poco ligado a que el dinero está hecho como para otras cosas, para gastarlos, para endeudarse. Hay gente que responde eso para endeudarse. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya respondiendo, va viendo el perfil que va teniendo uno mismo y se va replanteando qué es lo importante, cuál es la esencia del dinero para poder entrar a ejecutar ciertos cambios. Porque a veces pasa mucho en la psicología del ahorro que no tenemos esa costumbre como tal y es porque tenemos un concepto de dinero pues muy diferente a lo que estamos esperando o que queremos lograr. Eh, Vamos a hablar entonces de algunos tips de ahorro y psicología de las inversiones. Entonces, pues existen muchas investigaciones que se han hecho acerca de qué es lo que está pasando con el comportamiento de las personas y por qué las personas no están ahorrando. Se hizo una investigación en uno de estos bancos acá en Colombia y pues ellos en general se estaban muy preocupados porque los clientes en general no estaban ahorrando. Entonces decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me ahorran? ¿Por qué? Y después de hacer una investigación se dieron cuenta que las personas están ahorrando por medio de deuda. Prefieren endeudarse a tener un ahorro como tal porque prefieren pagar el precio de eso debido a que las personas son muy inmediatistas. Existen muchas personas que son inmediatistas y necesitan las cosas ya. Entonces, esta razón es la principal por la cual no se ahorra. Y no es que no se ahorre, es que sí se ahorra, las personas prefieren tener la deuda a tener la rutina del ahorro, pagar una cuota mensual, pero ya estar montado de pronto en el carro, viendo el carro, sintiendo el carro y de esa forma sí endeudarse es como esa forma de ahorrar. El problema o el inconveniente con esta investigación es que la tasa de interés a la que presta el banco es muy alta. Entonces, el precio que se está pagando por ese mal hábito de pronto de no ahorrar, pero sí de pagar una deuda, hace que paguemos unos intereses muy altos y a la final los intereses son coger el capital y digamos que regalar una parte o como me dijeron en algún momento en una conferencia de finanzas personales a la que fui, el dinero es como coger el capital y botarlo a la basura. La persona de la conferencia cogió el billete, rompió el billete y lo botó a la basura y todos dijimos, no, Dios mío, ¿esto cómo puede ser? Entonces, parte de lo que pasa o lo que nos pasa es que estamos dispuestos o muchas personas están dispuestas a pagar ese precio en vez de entrar a generar una rutina de ahorro para luego de pronto pues comprarse ya sea un vehículo o viajar o hacer muchas otras cosas. Aquí es muy importante entender que de igual manera las deudas no todas son buenas, no todas son malas, hay deudas buenas y hay deudas malas. Y digamos que en general hay que entender también que de pronto las deudas malas son aquellas en las que es la diferencia entre lo que yo quiero ser y lo que yo soy, ¿no? Entonces yo quiero de pronto ser esa persona que está montada en este carrazo y pues eso es lo que yo quiero ser. Pero como yo no puedo lograr conseguirlo, entonces lo que hago es endeudarme. No es que sea malo endeudarse, existen deudas buenas, por ahí nos dice Liliana, eso es verdad, esa fue nuestra estrellada comprando nuestro carro. Exacto, a veces pasa mucho. Por aquí iPhone de Kiosk me dice, está hecho para compartir, se comparte dando trabajo y cumplir sueños de muchos más. Esto es para la respuesta de lo del tema del ahorro. Entonces, eso es súper importante que de pronto pues uno se dé como esa enseñanza de, oiga, yo quería estar montado en este carro y eso era lo que quería hacer, pero entonces estoy pagando el precio que lo puedo pagar a un interés un poco alto. Entonces es muy importante empezar a generar una rutina de ahorro y entender pues por qué de pronto mi comportamiento se está generando de esa manera y qué puedo hacer para poder tenerlo. Entonces aquí algunos tips para poder fomentar toda la parte del ahorro.
Lo primero, la mayor motivación de empezar a generar ahorros son esos objetivos o esos sueños de vida que tenemos. Eso es lo que ese va a ser ese motor o esa razón por la cual nos vamos a levantar todas las mañanas y son esos objetivos de vida que tenemos. Entonces, lo importante es entrar a pensar que yo quiero lograr un viaje anual, yo quiero lograr comprar mi carro sin deuda, yo quiero lograr pagar mis impuestos tranquilamente sin tener que endeudarme, yo quiero, entonces sobre esas cosas que yo quiero realizar, puedo empezar a generar una rutina de ahorro mucho más clara. Lo segundo es también evaluar la rentabilidad real del objetivo. Vamos a aprender un poco acerca de lo que es la rentabilidad. Revisar el perfil del inversionista y así entender en qué vehículo financiero se puede ahorrar. Y eso también porque hay personas que tienen un perfil un poco más conservador, otras que tienen un perfil un poco más arriesgado y sobre eso de pronto pues pueden esperar mayores o menores rentabilidades. Algo bien interesante que habla Robert Kiyosaki, el ahorro debe verse como un gasto mensual. El ahorro debe verse como un gasto mensual. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Laura Correa, hoy pago mis servicios, hoy pago todos mis gastos mensuales tranquilamente, pero digamos que si no lo estuviera haciendo bien es porque no me estoy pagando a mí misma también primero y no estoy generando un ahorro. Digamos que es como que yo vea mi ahorro como cuando veo el mercado que tengo que comprarlo. Tengo que destinar un capital mensual de este valor mensual, un poquito más, un poquito menos algunos meses, pero debo hacerlo de esa manera y buscar que sea o como los que pagan arriendo, o como los que pagan la cuota de la casa, algo, una cosa que sea fija mensual. Eso es lo más importante también, desde que uno vea el ahorro como un gasto, es muy diferente y este tipo es crucial, y es que es muy diferente ver el ahorro como un gasto a ver el ahorro como que lo que va sobrando al final del mes lo voy ahorrando. ¿Quién piensa que eso es totalmente cierto? No sé si alguien me quiere comentar acerca de cuáles son esas rutinas de ahorro que están haciendo actualmente y cómo de pronto les ha servido para poder mejorar su rutina de ahorro y su disciplina. Ahorrar como mínimo el 10% de lo que se gana, y esto es diferente a lo del tema de los gastos anuales, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de los gastos anuales, pero digamos que en general es uno ahorrarse el mínimo el 10% de lo que se gana, es lo que se recomienda en todos los libros, en la Biblia, en muchísimas como cosas o artículos que salen acerca de finanzas personales. Ojalá sea mucho más lo que uno puede llegar a ahorrar. Entender qué son los gastos anuales y cómo ahorrar. ¿Qué son los gastos anuales? Son las compras de diciembre, los regalos a las personas especiales, no sé, mi novio en mi caso, mi mamá, mi papá, yo ahorro todos los meses o tengo una provisión para poder tener clasificado como esos gastos anuales. Y efectivamente, pues eso se da y yo ya tengo seleccionados esos gastos anuales. Por ahí dice Nicolás Hernández, hay que tener un ahorro programado porque si no, es que cada uno empieza a endeudarse, muy cierto, Nicolás, grave, yo no tengo nada para regalos de Navidad, galletas para todos, yo me pongo un tope, solo puedo gastar por valor quincenal, claro, en ocasiones no es tan perfecto y hay que usar un poquito de más, pero procuro que no se me vaya todo. Genial, Stephanie, muchísimas gracias por compartir. Creo que es importante ponerse un tope, definitivamente. Y de ahí entonces lo que dice Nicolás es muy cierto. Como yo no ahorré para el cumpleaños de mi papá, para el cumpleaños de mi mamá, para los impuestos, para las remodelaciones, para los seguros, entonces lo que hago es al tarjetazo y a 36 cuotas, pero ya vamos a entender con un ejercicio este tema. Entender, evaluar el horizonte de tiempo del ahorro, esto ayuda al punto anterior. ¿Qué es el horizonte de tiempo? Es en qué tiempo voy a generar yo el ahorro. ¿En 10 años? ¿En un año? ¿En cuánto tiempo voy a generar yo este ahorro? Y sobre eso voy a empezar a hacer como una opción diferente que me va a servir a tener un corto plazo, mediano plazo, largo plazo y ver si yo me puedo arriesgar un poco más, un poco menos o en qué vehículo de inversión lo puedo hacer. A lo largo de esta charla, importantísimo que si tienen como un objetivo y no saben en dónde ahorrar, me vayan escribiendo y yo les voy respondiendo. Por poner un ejemplo, Laura, me quiero comprar un carro.
¿Tú qué opinas? ¿Ahorro en este lado o en este otro? Laura, me quiero comprar una casa. ¿Tú qué piensas? ¿Aprovecho el beneficio tributario de pensiones voluntarias o ahorro en un fondo de inversión colectiva? Y de ahí vamos de pronto también solucionando algunas dudas. Liliana nos dice, yo creería que al principio no es la cantidad, sino coger disciplina en ahorrar. Es importante coger disciplina en ahorrar, creo que eso es supremamente importante. También ojalá sea el mínimo el 10% de lo que uno gasta, de lo que uno gana, pero tienes razón en ese sentido, la disciplina es crucial, porque pues si yo ahorro el 10% un mes, pero luego de ahí en adelante no ahorro, digamos que no hice mucho, no avancé los pasos de la disciplina, que la disciplina efectivamente pues sí nos da a todos. Definir en qué ahorrar e invertir, eso es muy importante, o sea, yo en dónde voy a ahorrar, cuál es el producto financiero, esta compañía está supervisada, está vigilada, en dónde estoy, es una cooperativa o es en un fondo de amigos, cómo funciona este tipo de ahorro que yo estoy haciendo y cuáles son como los pros y los contras. La necesidad de ahorrar para los gastos anuales. Esto es muy importante. Esto casi que no es un ahorro como tal, sino como una obligación que al final uno va a tener, pero es muy importante ahorrar en el mes a mes para poder pagar esos gastos anuales. Entonces aquí yo les pongo dos, digamos, como ejemplos de personas, porque acá, digamos que de alguna u otra manera, hay personas que sí reciben unos bonos o unas primas y hay otras personas que no lo reciben y los gastos anuales pues no están cubiertos al 100%. Entonces aquí sobre este ejemplo lo que vamos a hacer es que primero que todo les comento acerca de qué son los gastos anuales. Son aquellos gastos que se hacen entre 1 y 4 veces en el año. Estos gastos deben ser ahorrados ya que son el primer síntoma de la deuda, tal como lo decía Nicolás Hernández. Entonces acá estos son los ingresos por bonos o primas que recibe una persona. La prima de junio, la prima de diciembre y la recibe y se gana en total 10 millones de pesos en el año. ¿Cuál es la recomendación? Con esa ganancia es importante hacer como una bolsita que vaya provisionando. Pero miren que aquí si yo totalizo el conglomerado, la suma de los gastos anuales de esta persona va a gastar en regalos a personas especiales 2 millones. O sea, a lo largo del año el papá cumple años, el día de la madre, la mamá cumplió años y hay como 4 personas especiales en su vida y esta persona comenta que se gasta 2 millones de pesos. Compras de diciembre, 2 millones de pesos. Ropa, 3 millones de pesos. O sea, es consciente que gasta 3 millones de pesos más o menos a lo largo de todo el año. Viajes son 10 millones de pesos, el seguro del carro, el SOAT, el impuesto predial, el de vehículo, la declaración de renta. El total de los gastos anuales son 26 millones 400. Esos 26 millones 400 lo que hacen es que no van a ser suficientes, ¿no? O sea, yo tengo unos ingresos anuales que ya los metí, le hice caso a Laura y lo metí en una bolsita. Y sobre esa bolsita faltan, ¿cuánto? 16 millones 400. Este es el riesgo más alto que tiene una persona de endeudarse, porque vamos a suponer que en el final del mes de diciembre esta persona tiene que comprar, o sea, le sobran, no sé, 1 millón de pesos y no había previsto el tema de compras de diciembre. Entonces, se gasta 2 millones de pesos y 3 millones en ropa, o sea, llevamos 4 millones negativos en ese mes. Entonces, por eso es tan importante empezar a provisionar o generar un ahorro mensual para los gastos anuales. 1.300.000 en este caso, ¿listo? Otra cosa, aquí entonces vamos a poner también el ejemplo de los bonos o las primas que no se reciben. Hay personas que definitivamente, y es mi caso puntual, no recibo ningún bono, ninguna prima. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo generar un ahorro más alto todos los meses para poder cubrir con esos gastos anuales. Hay acá gastos obligatorios, ¿no? El SOAT es obligatorio, el impuesto predial es obligatorio, pero hay otros que no son tan obligatorios y que de pronto, pues depende mucho de como de la situación y todo. Y de ahí yo puedo estar mirando si de pronto quito algunos de esos gastos y sobre eso entonces ahorro un poco menos para poder tener como esa rutina. Es muy importante que generen esto. Vamos a hablar también un poco acerca de los ahorros en términos generales y los ciclos de las emociones cuando yo genero un ahorro y empiezo también una opción de inversión. Entonces, normalmente uno empieza con un optimismo muy interesante. O sea, uno dice, no, qué chévere, voy a empezar a invertir. Esto pasa mucho cuando uno invierte en acciones, en fondos mutuos de inversión. Esto pasa muchísimo cuando uno empieza como a generar opciones de inversión porque ya tiene un capital ahorrado.
Entonces dice, no, qué chévere, vamos a invertir. Esto es como cuando uno no se casa pensando que se va a separar, ni mucho menos, al contrario, uno siempre se casa pensando que le va a ir muy bien. Así pasa en las inversiones y en los ahorros, uno entra pensando que pues todo va a estar bien. Luego de repente, pues mucho entusiasmo, subieron las acciones, todo estuvo bien, eh, hay mucha emoción, hay euforia, pero de repente hay una caída en los precios del mercado. Entonces, digamos que es el punto máximo de riesgo financiero, ¿no? Cuando hay un tope muy alto. Ojalá uno supiera cuándo va a ser ese tope muy alto para luego liquidar la posición. Luego entonces, ¿qué va a pasar? Entramos en un momento de ansiedad, luego hay negación, luego uno le da miedo, luego se empieza a desesperar, luego que qué susto y ahora qué vamos a hacer, perdí la plata, luego la rendición, luego viene el desaliento y este es el punto como de máxima oportunidad financiera, pero esto también es el punto máximo en el que uno dice, yo tomé la peor decisión en mi vida, no ni siquiera, uno prefiere que ni siquiera le dañen a uno el desayuno hablándole de esa opción, porque uno ya ni quiere pensar en eso, y uno dice, Dios mío, ¿en qué la embarré? ¿En qué me metí? ¿Por qué hice esto? Pero es el mejor punto en términos de oportunidad financiera. Pasa con finca raíz, pasa con acciones, pasa con, en general los sectores pueden llegar de inversión, pueden llegar a ser muy cíclicos. Luego de eso, pues entra una etapa de depresión, pero luego hay una esperanza, ¿no? Porque otra vez volvió y se repuntó el mercado y luego se da un alivio y finalmente otra vez volvemos al optimismo. Todos nos estamos moviendo en estos ciclos de las emociones cuando tomamos una decisión de inversión, ya sea en un fondo de ahorro, un fondo de inversión colectiva, el FIC superior de ya sea de vivienda o la Fiducuenta de Bancolombia, yo empiezo como con mucho optimismo y empiezo a pasar como por estos ciclos. Entonces es muy importante tener en cuenta que existen esos ciclos de emociones y que uno debe como que de alguna u otra forma equilibrarlos para poder seguir teniendo como una rutina de ahorro e inversión importante. Acá sobre todo vamos a hablar también de algunas opiniones acerca de un buen inversionista. Benjamin Graham es un excelente inversionista que pues da ciertos como tips acerca de qué es pensar una persona que es una buena inversionista. Entonces, lo primero es un buen inversionista entiende la importancia de la localización de los activos, que en otras palabras es no poner los huevos en la misma canasta. Y esto también es pues crucial a la hora de tomar decisiones de inversión. Entiende la diferencia entre invertir y especular. Yo no me voy a meter en una acción porque la acción está bajita y me iba a coger todos mis ahorros y estuve juiciosa teniendo toda la disciplina de ahorro y ahora voy a entrar en inversión en acciones después de haber ahorrado pensando que es que la acción está bajita y sobre eso baso todo mi escenario. La idea es hacer un análisis muy crucial acerca de los productos financieros. Al final vamos a ver un poco acerca de este análisis. Analizar los supuestos del negocio antes de invertir en una compañía. Entrar a ver, bueno, cuáles son los supuestos en los que se está basando para tener esta rentabilidad. Esperar resultados adecuados más no extraordinarios. Invertir en el largo plazo y tiene cero interés en estar bien temporalmente. Esto puede pasar, a veces los mercados caen y uno tiene que también entender, o a veces finca raíz, yo compré una casa y se desvalorizó, hay que entender que esto va un poco más hacia el largo plazo. Sabe que a la acción de una empresa en el largo plazo le va bien solo porque al negocio le va bien y viceversa. Lo demás es especulación de los mercados. Yo debo analizar muy bien si yo voy a invertir en acciones, de qué manera, qué empresa me está respaldando, si es una buena empresa. Si no lo es, pues digamos que es entrar a ver pues si es que bajó el precio y al contrario va a pasar algo más. Entiende que el peor enemigo de un inversionista es uno mismo. A veces uno entra en ese ciclo de las emociones y uno mismo entra como a decir, Dios mío, ¿ahora qué va a hacer? Entonces entrar a pensar muy bien esta parte. Sabe que el entusiasmo en las inversiones son la causa del desastre. Esto también bien importante. Le gusta especular, pues es divertido, pero no pone una porción muy pequeña de su patrimonio para especular. No, nunca mezcla su dinero destinado a especular con su dinero destinado a invertir. Entonces, yo recomiendo parar el 5%. O sea, si uno las criptomonedas no las entiende muy bien, es mejor no meterse. Y yo les voy a decir una cosa, a mí me lo han explicado 80 veces y yo lo entiendo bien y yo digo, me parece interesante, pero todavía no me queda, no me cierra, hay algo que no me cierra. Entonces, si yo no la entiendo perfectamente, así la otra persona que me lo está explicando se vea como súper conocedora de esta opción de inversión, pues yo definitivamente hasta que no me quede 100% claro, no voy a tomar esa opción. Ahora, si lo voy a hacer, voy a arriesgar más o menos el 5% del total de mi patrimonio. No voy a vender mi casa para ponerme a invertir en esta opción de inversión, sabiendo que la desconozco en un porcentaje. Eh, cuando invierte en el mercado de valores,
divide su inversión entre bonos, renta fija, acciones, buenas compañías, nunca tiene menos del 25% del portafolio en bonos, proporción 50%. Bueno, esto es un poco más llevado a las inversiones. Creo que si les interesa, para que me alcen la manito o me digan, me escriban ahí, me interesa, podemos hacer un taller de inversiones que nos puede dar como una clara descripción de los diferentes portafolios. Aquí lo que quiere decir es un 50 y 50 renta fija, 50 como un bonos, y 50% renta variable, que son ya volatilidades más altas. Ay, qué bien, Adriana, listo, listo, Lisset. Bueno, un taller de inversiones tiene harta acogida. Muy bien, hoy vamos a ver algo de inversión, pero está un poco más destinado al ahorro. Siempre tiene en cuenta la inflación. La inflación es súper importante, la definición de la inflación, porque duré una vez una hora explicando, ay, súper bien, kiosk, por ahí levantaron la mano también. Ah, bueno, listo, genial. Vamos a hacer entonces un taller del ahorro y de ahí pues sería que se inscriban y estén pendientes en redes sociales. Entonces aquí siempre tienen en cuenta la inflación. Yo duré una época hablando como una hora de la inflación y luego me alzaron la mano y me preguntaron, ¿y qué es la inflación? ¿No? Entonces vamos a dar la definición. La inflación es un aumento en el nivel de precios. El ejemplo más claro de la inflación es que si yo hoy me gano 10 millones de pesos y me voy a comprar un mercado y el mercado me vale 1 millón de pesos, cuando hay inflación, yo con los mismos 10 millones de pesos me voy a comprar el mercado, pero el mercado ya me vale 5 millones de pesos. Hay un aumento en el nivel de precios, o sea, el capital no me alcanza para lo que yo tengo. Eso es lo que hace la inflación. Se pierde como ese sentido del capital porque ya no va a ser como tan claro. El inversionista nunca compra un activo porque sube de precio y nunca vende un activo porque baja de precio. Juega para el largo plazo. ¿Listo? Ya muchas veces lo dice, pensar en el largo plazo. La importancia de los ahorros para cumplir los objetivos. Entonces aquí lo importante es entrar a pensar un poco y aquellos que de pronto fueron muy juiciosos y cogieron su hoja y su esfero, interesantísimos y hacen este ejercicio súper juiciosos o por lo menos con 1, 2 o 3 objetivos. La idea es que entremos a revisar primero, siempre que vayamos a ahorrar, vamos a ir de adentro hacia afuera. Cuando uno va a ahorrar, lo primero que debe pensar es cuáles son esos objetivos de vida que tengo. Luego, sí, hacer una planeación, que lo que va a hacer esa planeación es que va a hacer esa hoja de ruta, de yo para dónde voy y qué voy a hacer. Y finalmente, sí, en qué instrumentos voy a invertir. Cuando yo tengo una hoja de ruta muy clara, entonces no es lo mismo que yo diga, yo me voy de Bogotá a Medellín o yo me voy de Bogotá a Tailandia, ¿no? Entonces, los objetivos son totalmente diferentes. Los dos objetivos, estamos hablando de dos objetivos totalmente diferentes y la planeación va a ser muy diferente. Pero si yo no tengo claro en qué quiero ahorrar, porque quiero hacer, o sea, cuál es la base de la razón por la cual yo quiero ahorrar. Por ahí hay una frase que decían mucho las abuelas y es que el que ahorra por ahorrar gasta por gastar. Entonces yo tengo el ahorro, sí, qué chévere, yo tengo la disciplina de ahorro, pero tengo el objetivo, no. Entonces el día de mañana a mí me da muchísimas ganas de comprarme un carro y me lo compro, pero luego me arrepiento de haberme comprado el carro. Entonces, de ahí por eso es tan importante anotar cuáles son esos objetivos que tengo y cuál es esa planeación, es la hoja de ruta que me va a llevar a ese objetivo. Y finalmente, cuáles son esos instrumentos. Si yo me voy de Bogotá a Medellín, yo puedo irme en avión, que me voy súper descansada, pues mejor dicho, llego muy descansada a Medellín, o me puedo ir en carro, entonces sobre eso genero una estrategia, esa es la planeación. Yo no llego a un aeropuerto, ahorita que abrieron puertas, yo no llego a un aeropuerto y digo, ay, me voy a Medellín, o ay, me voy a Tailandia. Uno ya tiene como todo el plan de qué hacer con todo, ¿no? Así tendría que ser la rutina de ahorro que voy a generar. Yo, ¿dónde voy a hacerlo? ¿Cómo voy a investigar? ¿Cuál va a ser ese plan? ¿Cuál va a ser? Pero muy llevado a los objetivos de vida. Y finalmente, sí, ¿en qué instrumentos? En fondo de inversión colectiva, un CDT, una cuenta de ahorros, voy a invertir en bonos del Tesoro Americano, en ahorros en dólares, en vivienda, en finca raíz, vivienda es tener casa propia, finca raíz ya es un poco más para inversión. ¿Qué voy a hacer? Entonces, sobre esto, la idea es que ustedes anoten cuál es ese objetivo de vida que tienen. Entonces, aquí es comprar carro, vamos a poner cualquier ejemplo. ¿En qué tiempo lo quieren hacer? No, yo lo quiero en 2 años. Entonces, yo lo pongo en 2 años acá. Lo importante es entrar a pensar, pues, que si lo va a hacer en esos 2 años, ¿cuánto mensualmente debo ahorrar para poder lograrlo? Entonces, acá es carro, el objetivo. El plazo lo vamos a poner a 2 años.
el valor del objetivo, entonces, bueno, ¿cuánto me cuesta comprar ese carro? Entonces aquí, esto no me está, denme un momentito. Entonces ahí la idea es que pongan el valor, bueno, listo, mi carro vale 20 millones de pesos y sobre esos 20 millones de pesos, como, denme un momento que no me está como funcionando aquí la opción. Entonces, sobre esos 20 millones de pesos, luego lo que yo hago es el valor mensual a ahorrar. ¿Cuál es ese valor mensual que tengo que ahorrar para poder obtener mi carro en 2 años? Entonces, si son 20 millones de pesos, yo lo que voy a dividirlo es sobre el número de meses. Alguien si me ayuda ahí con la calculadora, 20 millones de pesos sobre 24, ¿cuánto da? Para que me ayuden ahí con la calculadora. Otra vez tengo ese problema. Si me pueden de pronto decir con el micrófono, porque no puedo ver el chat, estoy, si no, no me está permitiendo dibujar ni, ni moverme. ¿Me pueden confirmar de pronto qué valor sería entonces el valor mensual? 833.000 mensuales. ¿Cuánto? 333.000. 833.000 mensuales. Exacto, entonces sobre eso yo lleno el ejercicio y lo que digo es, ok, lo que yo me tengo que ahorrar son 833.000. Y lo mismo lo hacemos con inmueble, entonces quiero comprar una casa. ¿En qué plazo? Bueno, la quiero en 4 años. Esa de pronto le doy un margen del 30%, pues no me voy a poner a ahorrar el 100%, ojalá sería la mejor decisión si uno dijera pues que quiere comprarse la casa propia sin financiamiento, porque los intereses pesan muchísimo en una decisión de este estilo. Y sobre eso pues se hace como el análisis del cálculo de, bueno, yo en cuánto tiempo quiero y cuánto voy a ahorrar. Ahora, qué interesante es lo que dice ahí abajo, que dice total. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a totalizar absolutamente todo lo que voy o lo que quiero lograr en mi vida, porque eso va a marcar cuánto de verdad yo de mi bolsillo debo sacar en el mes a mes y no pongo ya los sueños u objetivos de vida que tengo sobre, denme un momento, qué pena, no me está funcionando, no me está dejando mover. Eh, no, ya empiezo como a totalizar y ya digo, bueno, realmente yo puedo ahorrar los 833.000 pesos o entonces o me bajo de pronto de un carro de 20 millones de pesos y lo que hago es que ya empiezo a generar una estrategia un poco más clara para la parte bajarle al monto. Entonces ya digo, ok, van a ser 10 millones de pesos. Y así sucesivamente. Entonces, de ahí, pues lo importante es entrar a generar esa estrategia. No me está acá funcionando el mouse. No sé si se puede como entrar a ver el control. Yo tengo... creo que ya lo voy a lograr. Ya, listo. No sé qué hice ya. Bueno, muchas gracias por la comprensión, qué pena con ustedes. Bueno, entonces aquí, rentabilidad, riesgo y liquidez. Vamos a aprender un poquito acerca de qué es la rentabilidad, porque la idea de un ahorro también es que me genere una rentabilidad, que es, digamos que en resumidas cuentas, la ganancia que yo quiero pues empezar a tener sobre los diferentes ahorros que yo estoy teniendo. Entonces, sobre eso existe una definición pues muy clara de lo que es la rentabilidad, pero ¿de dónde sale? Sale de la fórmula de la utilidad. La utilidad que es los ingresos menos los costos menos los gastos menos los impuestos. Y eso me hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una inversión que hemos realizado previamente. Cuando yo genero un ahorro en un bolsillo, le estoy ganando a una rentabilidad, eso es lo que tengo que entrar a preguntarme. O hay opciones que me puedan generar una mayor rentabilidad. El ahorro debe ir unido y es bien importante que vaya unido siempre a un interés o a una rentabilidad que yo vaya a tener para así poder, tener como una claridad acerca de cuánto me voy a ganar mientras ahorro y tener una motivación adicional. Aquí tenemos lo que es el interés y el papel en la rentabilidad. Existen dos tipos de interés y bueno, el tema de la tasa de interés. Está el interés simple, que es un interés que yo tengo un capital y sobre eso le gano un interés. El interés compuesto es súper interesante porque, como valga la redundancia, es muy interesante porque el interés compuesto lo que hace es
que tú ganas intereses sobre los intereses. Entonces, vamos a poner el ejemplo que yo tengo un capital de 100 millones de pesos y de esos 100 millones de pesos yo tengo en interés compuesto, el capital. Entonces, al primer mes le gané un interés al 7% y por poner cualquier ejemplo mal contados, yo tengo 100 millones 700. Y sobre esos 100 millones 700, vuelvo y gano el 7%. Entonces ya tengo 100 millones 700 por el 7% de interés. Entonces eso ya me da un valor mayor y de ahí va creciendo mucho más rápido mi interés. Eso es genial y es algo que si ustedes tienen una rutina de ahorro y lo están haciendo sobre interés compuesto, ustedes pueden tener un crecimiento exponencial en sus ahorros. En términos de tasas de interés, hay que entender que existen, bueno, pues varias tasas de interés, la efectivo anual, la mes vencido, y sobre estas tasas de interés son las que me van a generar la rentabilidad. ¿Qué enmarca que una tasa esté alta o baja? Por ejemplo, una tasa de interés del 3% efectivo anual puede ser una tasa de interés un poco más baja, pero razonable. Casi siempre los CDTs, los fondos de inversión colectiva, tienen este tipo de tasas de interés. Entonces uno puede ir ahorrando ahí y tiene algo un poco conservador porque le da una rentabilidad o una tasa de interés un poco más conservadora, pero algo le voy ganando. Diferente a lo que yo lo pongo en una cuenta de ahorros y según la superfinanciera, el promedio de los bancos más o menos rentan al 1% efectivo anual, es un valor muy bajito. Digamos que ya una media alta, estamos hablando de pronto de pensiones voluntarias, una rentabilidad de pronto media alta, puede llegar a ser un 5, 6%, 7%, 8%, más o menos hasta el 10%, y ya del 10% en adelante podría llegar a considerarse una tasa de interés alta en términos de rentabilidad. Recuerden que la tasa de interés se utiliza para la rentabilidad y también se utiliza para los préstamos, ¿no? Uno utiliza este término para estas dos opciones. El riesgo y la rentabilidad, entonces, ¿cómo van a impactar los riesgos sobre la rentabilidad de nuestros ahorros e inversiones? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo ahorro e inversión va a traer unos riesgos y lo importante es entenderlos y revisar cómo mitigarlos. Entonces, si yo voy a ahorrar en el banco, ¿cuál es el riesgo? Que de pronto el banco quiebre. Entonces, Fogafín me paga 50 millones de pesos. Sí, entiendo cuál es el riesgo que yo tengo de empezar a hacer un ahorro y sobre eso puedo llegar a tener más claro cómo mitigo mi riesgo. Bueno, pero el riesgo de que un banco quiebre no es tan grande como el riesgo de que yo tenga unas acciones y caigan mis acciones. Entonces, sobre eso yo me evalúo cuál es mi perfil y sobre eso entro a ver si genero un ahorro un poco más clásico, más conservador o algo un poco más arriesgado. A mayor riesgo, mayor rentabilidad y a mayor plazo, mayores volatilidades y mayor rentabilidad. Si yo voy a dejar un vehículo de inversión a un largo plazo, es preferible dejarlo, empezar a generar una rutina de ahorro a largo plazo, uno puede tener un riesgo un poco más alto que si voy a hacer una rentabilidad en el corto plazo. Tal vez la rentabilidad la sacrifico un poco. Bueno, quería leer aquí de pronto que había. Bueno, chévere. Por ahí están todos diciendo que seguir invirtiendo. Listo. Pensaba que de pronto tenían alguna duda. Si tienen dudas, por favor, me van comentando. Hay 4 variables principales para todo lo que es el perfil de un inversionista. Y ahí es donde de pronto vamos un poquito a la parte de inversión. Y también, digamos, como para el tema del ahorro, entrar a fomentar cuál es el plazo en el que yo voy a invertir o ahorrar, sobre todo entrar a revisar, bueno, yo quiero ahorrar para comprar mi carro 2 años, como habíamos visto en el ejemplo, y sobre ese tiempo yo lo que quiero es entrar a ver qué otra cosa voy a ver, el rendimiento. ¿A cuánto me va a rentar si yo lo pongo en un fondo de inversión colectiva o si yo lo pongo en una cuenta de ahorros? ¿Cuánto me va a rentar? Y el riesgo, yo qué riesgo estoy dispuesto a asumir. La dedicación, pues también uno tiene que entrar a ver, esto es yo creo que lo más importante, saber entender qué tanto tiempo estamos dispuestos a dedicarle a las inversiones. No es lo mismo que yo diga voy a delegar esa responsabilidad y pues que se encargue la mesa de dinero de la empresa en donde yo estoy a dedicarse a gestionar sus propios portafolios. Es importante tener claro qué es la liquidez. La liquidez es la capacidad de un bien de ser fácilmente transformado en efectivo. O sea, si yo tengo una plata en mi cuenta de ahorros, yo mi cuenta de ahorros la puedo convertir fácilmente en efectivo. Y sobre eso nos vamos a quedar un poco también
porque ahí es importante hablar acerca de los fondos de emergencia. Ahorrar para un fondo de emergencia para estas épocas se ha vuelto cada vez más importante. Para quienes no nos siguen en nuestras redes sociales, por ahí hay un chiste que hablamos en temas de redes sociales, por ahí lo pusimos, síganos en @axiafinanzas, y de ahí está este chiste que habla como que sale un perrito diciendo como, ay, sí, mi plata, tal, y luego cuando después de la pandemia, uy, no me toquen esa plata porque es mi fondo de emergencia. Creo que ahorita nosotros hemos aprendido sobre todo a valorar muchísimo más lo que es el tema de tener o la importancia de tener un ahorro, la importancia de tener un fondo de emergencia que nos ayude a cubrir ciertos gastos. ¿Cuál es el cálculo que uno debe hacer para un fondo de emergencia y para poder ahorrar para este fondo de emergencia? Es importante que ustedes miren cuánto en sus trabajos, en donde están actualmente, ¿cuánto tiempo se demorarían en volver a conseguir otro nuevo trabajo si los llegaran a despedir? Y Dios no lo quiere y esperemos eso no sea el caso de ustedes. Pero digamos que hay que hacer una cuenta en ese sentido. Y sobre esa cuenta debemos entrar a revisar yo cuántos meses me demoro. Yo, Laura Correa, tal vez me demore más que un médico, o de pronto una persona que tiene un cargo alto se puede demorar un poco más que una persona que tiene un cargo de pronto más llevado al sector de tecnología, que de pronto ahorita está mucho más en auge este sector. Entonces, es entrar a evaluar cómo hago un fondo de emergencia. ¿Qué es lo que yo diría? Yo me demoraría tal vez un año desempleada. Ok, hago un fondo de emergencia de mis gastos básicos y empiezo a generar un ahorro para ese fondo de emergencia. Y lo que hago es, bueno, los gastos básicos, ¿cuántos son? Y lo multiplico por el número de meses. Por ahí Adriana me pregunta, lo tengo en mi cuenta de ahorros, pero quisiera tenerlo en otra cuenta. ¿Qué me recomienda? Sí, definitivamente es mucho mejor. Va dependiendo del banco. Existen bancos que no tienen como este tipo de opciones, pero los fondos de inversión colectiva yo los recomiendo muchísimo porque generan una rentabilidad superior pues a lo que está, bueno, ahorita la inflación está bajita, pero es muy superior a la inflación, y lo tienes aparte. Eso es súper importante, que ustedes lo dejen aparte, que no lo vayan a dejar en un lugar en el que de pronto se vuelve plata de bolsillo, porque acuérdense que es su fondo de emergencia. Entonces, si lo tienen en Bancolombia, está la Fiducuenta Bancolombia. Si lo tienen en BBVA, ellos tienen un fondo de inversión colectiva, no recuerdo bien el nombre, pero es Fiducia, es la fiducia de allá. Escandia tiene fiducias también. ¿Quién más? Da Vivienda tiene el FIC superior. Y hay muchos que se abren ya de manera digital, ya uno ni siquiera tiene que ir a la oficina. Lizeth nos pregunta, pero si no me da para ahorrar para el fondo de emergencia y para ahorrar para mis objetivos, ¿qué hago primero? Bueno, yo creo que debería haber un equilibrio. Sería entrar a revisar un equilibrio, digamos, como sabemos que el fondo de emergencia, a ver, también pasa como que de pronto, y depende como del lugar en el que, del que nos están escribiendo, hay empresas, compañías que entregan una liquidación, ¿no? Una indemnización por despido sin justa causa. Uno tiene la capacidad de hacer un poco las cuentas de cuánto le devolverían, dado el caso en el que llegara a quedarse sin trabajo, teniendo en cuenta el tiempo. Por ahí hay alguien, yo he visto una señora, Elizabeth, por ahí de Kiosk, ella es experta en este tema y calcula más o menos cuánto tiempo se demora, o cuánto sería el valor que te devolverían dado el caso en el que algo llegara a pasar. Por aquí, bueno, entonces Lizeth, para responder tu pregunta, yo lo que haría es entrar a ver cuáles son esos objetivos, si la capacidad de ahorro para esos objetivos es bastante alta y que no, el presupuesto no da para esto. Parte de lo que hay que hacer es entrar a revisar de pronto si extiendes un poco la meta y si es posible, vamos a decir, comprar el carro, vamos a extender la meta, bueno, 2 años y medio para que me dé para poder ir haciendo un fondo de ahorro para el fondo de emergencia. Pero también entrar a pensar, hay gente que a mí me dice, Laura, yo vendería mi carro. Si yo me quedo sin trabajo el día de mañana, pues yo vendo mi carro y ese es mi fondo de emergencia. Digamos que es válido, es completamente válido hacer este tipo de cosas. Las fiducuentas, sobre todo la fiducuenta, estaríamos hablando únicamente de Bancolombia. Las fiducias en general funcionan, son fondos de inversión colectiva. Vamos a suponer que las personas, todas las personas, las 28 personas que estamos participando actualmente en vamos a invertir en un mismo fondo y sobre ese mismo fondo nos genera una rentabilidad, pero nosotros tenemos contrato aparte y funciona como una cuenta de ahorros, porque uno va generando el ahorro en el mes a mes, y lo puede sacar en cualquier momento. Sí, la Fiducuenta de Bancolombia sí la recomiendo.
tiene baja volatilidad, es decir, no va a tener unas fluctuaciones muy altas en las opciones de inversión que ellos ponen a rentar, y está rentando entre el 3 y el 4% efectivo anual. Una cuenta de ahorros, como hablábamos, está en un 1% efectivo anual. Las reglas del inversionista. Entonces, aquí un adelanto de pronto entonces a la siguiente, que vamos a hablar de inversiones. No inviertas sin un plan definido. Eso lo hemos abarcado a lo largo de toda la charla, y en nada que no se entienda. Es muy importante esta parte, porque muchas veces uno ve muy seguro al asesor de inversiones que le está recomendando una inversión y uno dice, wow, yo lo veo súper seguro, listo, vamos a invertir en la Fiducuenta de Bancolombia, genial, pero no entiendo. Pero sigo sin entender, pero sigo sin entender. Y ahí es donde de pronto cometemos graves errores. A ustedes les tiene que quedar completamente claro en dónde están invirtiendo. Hay que aprender a perder, y esto es también crucial. O sea, muchas veces puede pasar que podemos perder y no pasa nada. Unas se ganan, otras se pierden. Lo importante es ganar más que perder más, ¿no? Es buscar que haya como una balanza entre estos. No tomen decisiones con la emoción. El mejor ejemplo fue cuando cayeron todos los mercados en marzo, todos a nivel mundial cayeron, y las personas sacaron la plata cuando cayeron. Digamos que esa fue la peor decisión que pudieron haber tomado. Si fue la decisión de ustedes, no pasa nada, hay que aprender a perder, recuerden eso. Tuve clientes que me llamaban y me decían, Laura, no quiero sacar la plata ya, me da mucho miedo, uno nunca sabe qué tal esto vaya a quebrar, se vaya a la nada, y lo que hicieron los portafolios fueron bajar y volver a subir. Entonces, no tomen las decisiones con la emoción, porque a veces uno puede tomar decisiones muy apresuradas y con muchísimo impulso. Bueno, y aquí para finalizar toda la parte de productos financieros como instrumentos para el ahorro, existen varios como opciones o instrumentos financieros. Entonces estos serían como los nombres, y ya les voy a poner los ejemplos. Está renta fija. Renta fija, lo más claro, el ejemplo más claro es un CDT que busca tener una rentabilidad estable, garantizada de ese mismo valor. Las materias primas, finca raíz, renta variable y activos alternativos. Y aquí un poco acerca de los ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Que va también de menor riesgo a mayor riesgo. Si yo quiero arriesgar menos, voy a algo más claro, como un CDT, como un préstamo, un bono corporativo o como un bono del tesoro, o materias primas, metales preciosos, granos, petróleos, petróleo, finca raíz. De pronto, aquí me equivoqué, qué pena, acá es finca raíz y sin metales preciosos. Renta variable, acciones, y activos alternativos, que ya es como todo este tema de crowdfunding, venture capital, cripto, todo esto. ¿Listo? Esto es mucho mayor riesgo, ¿no? Renta variable acciones, porque varía la rentabilidad. O sea, yo invertí un portafolio y hoy puede estar rentándome al 10, pero mañana me puede estar rentando al menos 10, y esta es, digamos, como la diferencia entre lo que es la renta fija y la renta variable. Al menor riesgo también puede pasar que sea menor la rentabilidad, o a mayor riesgo puede pasar que sea mayor la rentabilidad. No en todas las inversiones pasa esto, por eso no lo puse como ahí, pero es algo muy, muy similar. Y bueno, ya estaríamos terminando con el tema de los fundamentos de la inversión. Nunca inviertan, es algo, digamos, como algunos tips ya como para dejar un abrebocas para toda la parte de inversiones. Nunca inviertan en nada que no entiendan. Importante diversificar el riesgo, no pongan todos los huevos en la misma canasta, ya lo hemos dicho bastante. Inviertan un alto porcentaje en eso que más saben hacer. Si lo de ustedes es la vivienda y a ustedes les apasiona el tema de la vivienda, háganlo ahí. Tengan un mix entre renta fija y renta variable, es decir, de pronto un poco de bonos y un poco de crowdfunding, o un poco de préstamo de SDT con un poquito de acciones. Lo que hablamos, tener en cuenta la inflación, invertir en el mediano largo plazo, aprovechar la magia del interés compuesto. Por favor, aprovechen esta magia del interés compuesto. Son los intereses sobre los intereses. Busquen resultados adecuados, más no extraordinarios. Especulen, pero no con más del 5 o 10% de su patrimonio. Entonces vamos a dejar un espacio para todas las preguntas que quieran hacerme. Ya he venido respondiendo varias a lo largo de la charla. De igual manera, pues si tienen alguna pregunta, alguien que de pronto nos quiera decir, oiga, yo quiero comprar casa, ¿usted qué opina? ¿La AFC o las voluntarias? De pronto eso podría servir bastante. ¿Dónde queda comprar dólares? Bueno, existen varias alternativas. Hay un fondo de ahorro, por ejemplo, a largo plazo, que uno puede utilizar para la vejez, que
que es un fondo de ahorro como un fondo de pensiones voluntarias, pero que es afuera. Si te interesa, me puedes contactar, ahí está mi número. También están, pues hay muchas opciones de inversión en dólares, o uno puede con los mismos bancos generar un ahorro en dólares. Está, creo que Bancolombia y Da Vivienda son los que ofrecen cuentas de ahorros en dólares acá en Colombia. ¿Qué otras cosas pueden haber en dólares? Pues ya es cuando uno, o dónde queda, perdóname, ya entendí, de hecho, de nuevo tu pregunta creo que es más llevada hacia la compra de dólares. Compra de dólares es más variable, es una renta variable, porque le estoy apostando a una volatilidad del dólar que no tengo idea cuál va a ser efectivamente. O sea, nadie sabe mañana el dólar cómo va a amanecer. Y eso es muy importante porque uno no puede especular tampoco al 100% en eso. Pero si yo voy y lo compro en la casa de cambio y lo vendo, pues ahí ya le gano un spread. Y si justo el dólar subió en ese momento, pues ese es. Pero entonces estamos hablando de mayor riesgo y de renta variable. Casi siempre todo este tema de dólares, ya para los más expertos, los llaman Forex o todo el tema de negociación con divisas. Y pues yo recomiendo pues de pronto capacitarse muchísimo en ese tema. Stephanie me dice, he pensado en invertir, pero mi opción actual más viable es el CDT. El problema es que por más que leo, no entiendo muy bien. ¿Tengo riesgo de perder lo que invierta? No tienes ningún riesgo. Digamos que si uno, claro, uno le ponen, dice que CDT, crédito de depósito a término. Pues, ¿qué es eso? Entonces, claro, entiendo por qué de pronto no es tan clara la respuesta. Tú pones un capital y el banco te va a decir, te doy esta rentabilidad. Tienes opción, o sea, y esta rentabilidad fija. Ya tú tienes opción de ponerla poner el CDT a 3 meses, a 6 meses y a un año. Creo que hay un punto ahí intermedio que me falta, un plazo intermedio que me falta, pero digamos que ese sería como el valor mínimo, digamos, como de tiempo sería 3 meses. Por ahí me están hablando, bueno, espero haya quedado claro, Stephanie, si no, me escribes y con muchísimo gusto te ayudo. Quiero invertir para mi vejez, dice Liliana. Ok, genial. Bueno, pues mira, hay opciones de ahorro y bueno, mucha gente pregunta, Lisset Briseño, ¿cuál es el monto mínimo para invertir en dólares? Particularmente la inversión que yo les hablo es de $280 como mínimo. De ahí, digamos que en adelante puedes invertir mensualmente. Es interesante esta opción de inversión porque les genera una rutina o disciplina de ahorro, o sea, todos los meses van generando el mismo valor del ahorro y el plazo es mínimo a 10 años y va a fondos mutuos de inversión, va a como lo que es acá en pensiones voluntarias, pero en muchísimos más fondos y hay un gestor de portafolios que te ayuda a gestionar esos fondos. Un ejemplo de inversión en interés compuesto, ¿cómo se genera? Un ejemplo de inversión en interés compuesto puede ser las pensiones voluntarias, por ejemplo, puede ser todo lo que te genere una rentabilidad de intereses, de los intereses, o sea, ¿qué pasa? Que el interés simple es el CDT, o sea, el interés simple va a ser sobre lo que tienes, te va a dar una rentabilidad y listo. Pero de los intereses más la rentabilidad más los intereses más la rentabilidad se va sumando y ese es el interés compuesto. Todo lo que te empieza digamos, que tenga esos intereses sobre los intereses, es interés compuesto. Los fondos mutuos de inversión son interés compuesto, que son acciones diversificadas que se hace, que van generando unos intereses de esto. Pensiones voluntarias, los fondos de inversión colectiva no lo serían. ¿Qué vehículos financieros nos recomiendas que nos dé interés compuesto? Fondos mutuos de inversión y pensiones voluntarias serían como los más claros. Un ejemplo de inversión en interés compuestos ya, por favor, nos explicas lo de la inversión en dólares. Pues yo creo que sobre todo si te interesa, escríbeme y de pronto de ahí yo te mando como o escríbeme al WhatsApp, este es digamos que mi celular directo y de ahí yo te explico muy bien como con más detalle, pero es un fondo de ahorro que va para la vejez, que uno puede se lo descuentan de su tarjeta de crédito, son fondos mutuos de inversión, van a largo plazo, mínimo 10 años, 15, 20 años, y yo puedo invertir ahí para la educación de mis hijos, para mi vejez, como para objetivos que quiera o porque quiero tener un fondo de emergencia, Dios no lo quiera, me pase algo similar a lo que pasó en Venezuela, yo tengo un fondo de ahorro en dólares, este sirve muchísimo para eso.
¿Qué vehículos financieros? Bueno, esto ya, muchas gracias. Si estoy en Colpensiones, ¿puedo hacer un ahorro voluntario? Sí, Adriana, hola. Sí puedes hacer un ahorro voluntario. Todos podemos hacer un ahorro a pensiones voluntarias. Bueno, pues digamos que creería yo que eso es todo. María Alejandra, excelente. Gracias, María Alejandra. Cuéntenos pues qué les pareció y pues creo que no sería pues más. Esperamos hayan podido aprender absolutamente todo. De las dudas que tengan, con muchísimo gusto les podemos resolver. Si quisieran que también los llamáramos o los buscáramos de pronto también para un tema de asesoría financiera, pues con muchísimo gusto. Somos asesores en finanzas personales, ayudamos a personas a que logren sus sueños de vida, entonces es todo nuestro trabajo. Patricia pregunta que si la grabación va a quedar. Claro que sí. Síganos en @axiafinanzas en Instagram. En YouTube estamos como Axia Finanzas Personales. Va a quedar grabado en YouTube. Andrés, muchas gracias. Auxiliar de Recursos Humanos, ¿dónde podría volver a ver este taller? En YouTube, Axia Finanzas Personales. Estamos en Facebook también como Axia Finanzas Personales, para que nos sigan y ahí vamos a publicar todo para que ustedes puedan tener las memorias del evento. Vale, gracias. Sí, lo sigo en todos lados. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos y esperamos seguir haciendo más talleres como estos para que sean muy útiles para ustedes. Lo más importante es tener educación financiera y sobre todo pues que ustedes puedan enriquecerse como con todos estos talleres. Bueno, damos entonces por terminada nuestra sesión. Que tengan una feliz noche, que descansen.